muchas gracias. Con el permiso de nuestro presidente Julio Fuentes, de Luigi Bassano, quienes presiden la mesa, y aunque ya se retiró Dulce María Iglesias, a quien le agradecemos la anfitrionía, le pedimos a los compañeros de Cuba que les hagan llegar nuestro agradecimiento por la anfitrionía que nos dan. Me permito también a toda la comunidad que estamos aquí reunida darles un solidario abrazo de parte de nuestro secretario general, el licenciado Herminio Cahue Calderón, amigo de todos y cada uno de ustedes, y por supuesto refrendar el compromiso con nuestro compañero Lula en Brasil, de parte de la comunidad de sindicatos mexicanos. Sin duda, los derechos laborales de los trabajadores de México son uno de los logros sociales más importantes de la historia del país, consagrados en la Constitución como parte fundamental del Estado social. Nacidas tras las luchas revolucionarias, los derechos laborales tienen como objetivo fundamental el garantizar al trabajador mexicano las condiciones de un trabajo digno. La primera obligación del Estado en relación con el derecho al trabajo como derecho social es promover las condiciones para que ese derecho pueda ser ejercido. Los derechos de los trabajadores en México derivan principalmente de la Constitución, y esta a su vez da origen a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Sin embargo, a pesar de estar consagrado como derechos constitucionales, los derechos laborales en México se violan persistentemente. En el marco del avance del proceso de globalización y las presiones sobre la flexibilización laboral, el derecho de los trabajadores en todo el mundo ha sufrido numerosos embates y transformaciones, fruto de la aplicación de las políticas neoliberales que buscan el aumento de la competitividad, la productividad de las empresas y el desplazamiento de los servidores privados y públicos de base subcontratados. Se busca abaratar los costos de producción mediante el abaratamiento del factor trabajo, ya sea por la vía de la contratación precaria, por la modificación de las irregularidades laboral mientras dura el contrato, o bien por el abaratamiento del despido mediante multitud de normas que han conseguido que despedir sea cada vez más fácil y barato para las empresas y las dependencias gubernamentales. Por lo que debemos, como organizaciones preservativas de trabajadores sindicalizados, contribuir a la formación de una política laboral que aliente la creación de fuentes estables de empleo y a la vez actualice la legislación del ramo y las disposiciones que regulan el sistema de pensiones y de ahorro para el retiro. Reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Servidores Públicos para proteger a todos los trabajadores, dignificar el trabajo de los servidores públicos, respetar y apoyar a todas las organizaciones laborales, mantener vigente la democracia sindical. Se buscará hacer realidad el principio de igualdad de los trabajadores ante la ley mediante la revisión y homologación de sus numerosos apartados de excepción, creando un piso básico de carácter normativo que permita a todos los trabajadores el ejercicio de sus derechos. Promover el derecho al trabajo sin discriminación alguna, salario remunerador equitativo, vigilar de manera permanente el cumplimiento y el respeto de los derechos de los trabajadores, reforma laboral que promueva procedimientos de negociación colectiva que fomenten un genuino ámbito de diálogo bilateral entre las dependencias gubernamentales y trabajadores y otorgue certeza jurídica a las resoluciones acordadas libremente entre las partes. Reglamentación que establezca claramente los derechos y las obligaciones a que se debe sujetar el trabajador informal y evitar que se vuelva una carga para las autoridades municipales y para la ciudadanía. Impulsar la paulatina formalización del sector informal, creando las mejores condiciones viables para el ingreso a la legalidad mediante acuerdos, esquemas fiscales y facilidades para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección y seguridad social. En el caso de las actividades informales y legales que se significan un problema de seguridad nacional, la política consistirá
en combatirlas mediante la aplicación de la estricta ley. En cuanto a la previsión social en México, la entendemos como el sistema de seguro que el Estado impone obligatoriamente a todos los trabajadores con la finalidad de protegerlos, también a sus dependientes contra eventualidades como la pérdida de sus condiciones de trabajo por accidente, enfermedades, muerte o vejez. La seguridad social es la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de ingresos y consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, vejez y muerte, concluyendo la asistencia médica. Así lo establece la OIT. El deseo de la seguridad social parte del deseo natural de los seres humanos de disfrutar una mayor protección frente a las incertidumbres, riesgos y problemas de la vida, como son las enfermedades, la vejez, entre muchas otras. El sistema de seguridad social mexicano, que incluye constantemente programas de asistencia social, ha tenido progreso en términos de sustentabilidad financiera, de largo plazo y en mejorar el bienestar de los pobres. Aún así, enfrenta retos críticos en términos de aumentar la cobertura, la equidad y la viabilidad financiera. Expandir la seguridad social es un gran reto para el país. Sin embargo, el gasto de México en los programas de seguridad social, que incluyen programas de asistencia social para la reducción de la pobreza, así como seguridad social, es dado el nivel de desarrollo del país, reflejando la limitada base tributaria y el bajo ingreso fiscal. Esto significa un gran reto para el país, ya que los recursos públicos para continuar mejorando y expandiendo los programas de reducción de la pobreza y para aumentar la cobertura de la seguridad social, particularmente en los grupos más vulnerables, son muy limitados actualmente. Esto implica que una reforma constitucional pueda ser viable. México enfrenta un problema sustancial de baja cobertura y alto costo, que se deriva de una reforma para los trabajadores del sector privado y los costos de transición relacionados, y más apremiante, de un sistema de pensiones para trabajadores del sector público, y debe tomar decisiones referentes a la forma de atender este asunto esencial. Pero el objetivo de una reforma de protección social debe ser encaminada a un manejo eficiente de riesgos y progresividad en la designación de recursos, y entonces es necesario hacer frente a los temas centrales de carácter fiscal y distributivo que aquejan al sistema de seguridad social de la nación. México ha demostrado con claridad su capacidad de diseñar y aplicar reformas innovadoras de política social en los últimos años. Ha presentado iniciativas innovadoras y semi-exitosas. Sin embargo, esas reformas y programas no se concibieron como parte de una estrategia amplia. Es necesario atacar los retos institucionales y fiscales críticos para aumentar la cobertura de la protección social. Enfrentar este riesgo requiere de un esfuerzo reformador en gran escala, un objeto básico que requiere la claridad y consistencia de los diversos programas e intervenciones apoyados por el gobierno mexicano. Esto plantearía una oportunidad para México, ser un innovador regional en la política de protección social al generar una estrategia integrada y fiscalmente sana en el manejo de la previsión social. Para enfrentar este reto, se necesitaría vincular los mecanismos tradicionales de seguridad social con otros componentes del sistema de protección social, en particular los de asistencia. Todo el sistema necesitaría también coordinación horizontal y características diseñadas con el propósito de promover dinamismo, flexibilidad e incentivos positivos para ascender del sistema de asistencia a la red de seguridad social tradicional a la que requiere el mercado laboral burocrático. Uno de los mecanismos de seguridad social que nosotros como trabajadores sindicalizados más nos interesa y preocupa es la jubilación o pensión, la cual nos proporcionará la capacidad de contar con un apoyo económico que nos permita obtener un nivel de vida decoroso para la vejez, o en caso de enfermedad o viudez. En nuestro país existen varios aspectos para justificar la existencia de un sistema en el que se concluyen programas públicos y la intervención del Estado en la provisión de estos.
y como uno de los objetivos de toda persona consiste en satisfacer sus necesidades básicas y contar con adecuado nivel de vida, la edad avanzada es considerada un riesgo cuando no se cuenta con el suficiente apoyo económico, aunado cuando el individuo no cuenta con la vitalidad y salud de cuando era joven, haciendo incapaz entrar en un mercado laboral. Por lo que consideramos que en materia de seguridad social se deben fomentar reforma constitucional que contemple el derecho de todas y todos los mexicanos a la seguridad social universal, desarrollando a la vez vigorosos programas específicos de combate a la pobreza que incluyan la revisión y evaluación de los ya existentes, revisar la legislación para dar un mayor contenido a la seguridad social y solidaria, alcanzar un acuerdo nacional sobre las reformas necesarias a los esquemas de seguridad social, reforma integral de la legislación del sistema de pensiones del país sin romper con las conquistas ya existentes de los trabajadores, pero buscando soluciones viables que hagan funcionales a estos sistemas. Reforma en el manejo del ahorro de las pensiones de los trabajadores para canalizarlos a la inversión en la infraestructura de los sectores estratégicos de la economía nacional. Seguro de desempleo, sistema único de seguridad social de los trabajadores sin afectar los beneficios ya obtenidos, con la finalidad de mantener una calidad de vida que satisfaga las necesidades primarias de las personas. Eliminar la desigualdad, fomentando la equidad y la desaparición de beneficios a determinadas clases sociales a efecto de mantener un nivel de vida adecuado para todos los individuos. Protección de los ingresos de las personas mediante trabajos estables. El fomento del ahorro de las personas, eliminación de la corrupción, sin duda es algo sumamente importante. Es una tarea difícil para gozar de seguridad social, ya que debe ser universal, ya que sus beneficios deben extenderse a toda la población, pero al mismo tiempo debe actuar ante los constantes cambios sociales, ya que debe proporcionar una vida digna a las personas que protege, pero no debe caer en crisis económicas al gobierno. Debe de estar en constante cambio, pero sin perder su esencia de estarse a las disposiciones sociales. Como conclusión de este tema, considerando que la previsión social en esencia debe ser para el trabajador, familiares o beneficiarios, con el objeto de elevar su nivel de vida en lo económico, social, cultural o integral en el presente y en el futuro, la previsión social ha avanzado al ritmo que crece la sociedad y sus necesidades. Cabe señalar, por otra parte, que la previsión social no solo nace por voluntad del legislador, sino también por voluntad contractual entre el trabajador y el patrón. Esto es, que la previsión social, independientemente de su origen legal, también puede nacer en virtud de los contratos de trabajo, sean individuales o colectivos, o en virtud de los o en su caso el contrato ley. En estos contratos las partes pueden establecer las condiciones a su libre albedrío partiendo de la afirmación legal y otras de naturaleza análoga, sin mayores requisitos que los que establece la ley. Esto es, que sean en forma general para todos los trabajadores, que se destinen para los trabajadores, sus familiares o beneficiarios, y que tengan el propósito de elevar el nivel de vida en todos sus aspectos. Ayer tocábamos también el tema del outsourcing. Es un término inglés utilizado en el idioma español. La palabra como tal es un anglicismo. Se compone como las voces out, que significa fuera, y sourcing, que traduce fuente u origen, es decir, fuente externa. Pero es un término que no forma parte del diccionario de la Real Academia Española. Su vocablo equivalente es subcontratación, externalización o terciarización, es decir, el contrato de una empresa o dependencia pública que realiza para otra, que éste lleve a cabo determinadas tareas que originalmente estaban en manos de las primeras. El outsourcing en el gobierno consiste en que una entidad gubernamental contrate a una empresa privada para que realice la gestión o ejecución diaria de una función o servicio. La entidad gubernamental contratante deberá transferir parte del control administrativo y operacional a la empresa contratada, de modo que ésta
puede realizar su trabajo apartada de la relación normal de la entidad gubernamental, contratante y la ciudadanía. El outsourcing, en otras palabras, consiste en movilizar recursos humanos hacia una dependencia gubernamental mediante una empresa externa a través de un contrato. De esta forma, la compañía subcontratada desarrolla actividades en nombre de la primera. Por ejemplo, un ayuntamiento tiene la obligación de otorgar el servicio público de alumbrado público dentro de la circunscripción territorial en la que reside su gobierno, pero su incapacidad para prestar este servicio le da la facultad de subcontratar a otra para que realice esta función. El ayuntamiento cuenta con la infraestructura de redes necesarias y plantel para otorgar el servicio. La segunda, en cambio, se limita a llegar hasta las comunidades para efectuar las instalaciones pertinentes de nuevas luminarias. Cabe señalar que para la población del municipio no existe diferencia alguna entre el ayuntamiento como prestador de servicio de alumbrado público y la empresa subcontratada. Las críticas que hacemos puntualmente al outsourcing es que con este esquema se hace referencia a la precariedad laboral de los subcontratados, la destrucción de puestos de empleo de calidad y, lo más grave, la falta de promoción de la base trabajadora, que sea sustituida en su empleo, cargo o comisión por subcontratados. Además de que las expectativas de la subcontratación pueden no obtener los resultados esperados o los ahorros pecuniarios pretendidos, y lo cual repercutiría directamente en la economía de las dependencias públicas contratantes. Si bien nunca es correcto generalizar, estos y otros fenómenos negativos suelen tener lugar cuando una dependencia pública decide delegar parte de su responsabilidad a un tercero. Por ello manifestamos nuestra profunda oposición a la práctica del outsourcing en el servicio público municipal, ya que una de las desventajas de esta práctica de subcontratación es que se ponga en riesgo la calidad de la prestación de los servicios públicos ante la falta de comunicación entre las distintas sedes y la población. Además, se suman los potenciales malentendidos que suelen darse entre personas de diferente interés. Por otro lado, las diversas metodologías de trabajo pueden repercutir en los resultados, sea que generen retrasos o que impacten directamente en la prestación del servicio público, ya que los subcontratados, en la mayoría de los casos, desconocen las necesidades de la población, ya que la prestación de sus servicios lo realizan sin convicción de brindar un servicio de beneficio a la ciudadanía. Pierde la esencia de lo que es el servicio público. Entre las desventajas que presenta la subcontratación podemos observar los costos de la subcontratación pueden terminar siendo mayores a lo previsto. El cambio constante de empresas prestadoras puede resultar económicamente para la prestación social del servicio público insatisfactorio para la población, lo cual es un gran riesgo. Existe la posibilidad de perder el control sobre la prestación del servicio público que se brinda. La dependencia pública contratante puede ver su trabajo copiado y la finalidad de como ente encargado de prestar un servicio público se vea perjudicada. Puede contribuir a la explotación y a la deshumanización del trabajador. Los trabajadores subcontratados no son empleados pagados por la dependencia pública, por lo cual no tienen un incentivo de lealtad hacia esta, no tienen un sentido de pertenencia. Son trabajadores contratados por proyecto, a pesar de que la tarea que realizan suele ser continua. Por este motivo, es común la huida de los trabajadores si encuentran un empleo de mayor calidad o mayor remunerado, con los cuales éste pueda satisfacer sus necesidades. La alta rotación de personal de la empresa que ofrece el outsourcing, debido a que sus empleados hacen trabajos muy rutinarios y repetitivos que no les ofrecen un espacio de promoción o de integración real a la dependencia pública que los contrata, lo cual genera que el trabajo que desarrollen lo hagan sin motivación alguna. La confidencialidad de la prestación del servicio por la que se contrata, el tiempo que tardará en implementarse la prestación de este servicio por medio de externos, el destino que tendrán los empleos que actualmente realizan la operación, esto es en cuanto se podrá recomendar dentro de la estructura de la empresa y cuántos tendrán que liquidarse.
elimina puestos de trabajo de la dependencia pública contratante porque en algunos de los casos son los externos los que comienzan a realizar las actividades prioritarias del ente gubernamental, circunstancia que beneficia a la dependencia pública pero no genera antigüedad en los servidores públicos. Como conclusión en este tema, el permitir que las diversas dependencias gubernamentales en las que nuestra organización sindical tiene presencia se introduzca la figura de la subcontratación, externalización o terciarización, estaríamos atentando contra todo mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública de los servidores públicos sindicalizados con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo verdadero de la función pública para beneficio de la sociedad, ya que pondríamos en un total riesgo por lo que hacemos luchando a lo largo de tantos años. Una estabilidad laboral y permanencia en el servicio público, recibir los nombramientos y reconocimientos como servidor público de carrera, percibir las remuneraciones correspondientes a su cargo, además de los beneficios y estímulos que se prevean, acceder a un cargo distinto, recibir capacitación y actualización con carácter profesional para el mejor desempeño de sus funciones y todas las prestaciones que emanen de nuestros contratos colectivos de trabajo. 2. Hoy en día debe generarse la voluntad política para construir y operar un sistema en el que los actores políticos y sociales, tales como legisladores, servidores públicos, sindicatos, académicos y grupos organizados de la sociedad civil converjan en un mismo fin: responder mejor a los retos sociales. La CLATE de hoy reclama un consenso de fuerzas políticas y sociales para que se establezcan sistemas profesionales de carrera en las diversas administraciones públicas en las que tenemos presencia como elemento constitutivo fundamental de un buen gobierno. Se debe establecer la base para la organización, funcionamiento y desarrollo de una carrera burocrática de todos los servidores públicos de las distintas dependencias de la administración pública para atraer, mantener, motivar y formar mejores servidores públicos, garantizando que la administración pública opere con continuidad sin importar los cambios. Con esto lo que nosotros queremos decir es que el trabajo que venimos haciendo en México lo hacemos de manera muy puntual. La dirección o la directriz que nuestro secretario general nos ha marcado es la defensa constante del trabajador sin menoscabar la comunicación institucional entre sindicato y dependencias gubernamentales, que como bien lo mencionaron hace un rato, nos ha permitido poder seguir avanzando en la conquista de prestaciones que garanticen a los trabajadores, a los servidores públicos, una mayor y mejor estabilidad de vida que pueda traducirse en un beneficio para ellos y sus familias. Nuestro secretario general ha puesto un énfasis muy puntual justamente en esta parte de negociar positivamente con quienes gobiernan sin hacer distinción del partido político al cual pertenezcan. Por eso en México estamos muy preocupados hoy que un candidato de izquierda esté trabajando y esté punteando las encuestas para poder llevar a cabo los destinos de nuestro país. Porque si bien es cierto, en algunos lugares sí funcionan los esquemas de izquierda y en otros los esquemas de centro o de derecha, ninguno garantiza que una vez llegando podamos nosotros sentarnos con ellos y alcanzar las metas que como clase trabajadora tenemos. Debemos de ser muy analíticos, debemos de ser muy profundamente profesionales en el trabajo que tenemos que hacer, y bueno, no dejarnos ir con el canto de las sirenas, porque a la vuelta de la esquina podemos llevarnos grandes sorpresas. Les agradezco el tiempo que nos han dado para escucharnos, que sigamos teniendo un buen día.